¿No? Preguntas, comentarios al grupo 7. ¿No? ¿Ya? Andrés, Lili. una pregunta. Entonces, el grupo 7 en la tarea de motorizado, eh, hay cosas que estaba mirando que, aunque la propuesta es interesante, resulta un poco forzado las condiciones que le ponen a la tarea. En tanto que la placa es, digamos, ninguno tiene, ni siquiera el concesionario tiene injerencia sobre ese tipo de nomenclatura. La sugerencia que les hiciera sería más bien preguntar por qué reflexiones en torno a eso. ¿Por qué utilizar letras y números? ¿Por qué tres letras y un número? ¿Qué pasa? ¿Qué es más efectivo? Utilizar, en caso de que se acabe este número de placas que ya pasó, ¿por qué es más efectivo agregar una letra y no un número? Hacer reflexiones en torno a eso. Creo que es un poco más real y no queda tan forzado el contexto. El tema de las placas es un tema perfecto para trabajar principio de multiplicación. Pero es un poco forzado tratar de que condicionen el tipo de placa que puede una persona obtener. Pues, en la vida diaria eso no es posible, ni el concesionario, ni siquiera la misma marca de motos. Entonces, se me ocurre más hacer una reflexión en torno a eso, a qué tan efectivo es tener tres letras, si se acaba cuántos tipos de placas podemos acceder con estas, si se acaba este tipo de placas, qué es más efectivo, agregar una letra, un número, cuántas más aumentan. Me parece que este tipo de cosas, qué pasa si agrego la letra al final o al principio, eso varía, no varía. Cosas de estilo me parece que van a hacer reflexiones y sacarle mucho jugo al tipo de placas. Otro también puede ser el pico y placa. ¿Qué pasa si restringo una placa diaria, si restringo dos, si restringo tres? Creo que se le puede sacar. Exacto. El tema de las placas es un tema muy interesante, pero no hay que forzarlo tanto. Creo que se le puede sacar jugo naturalmente sin problema. Listo. ¿Alguien más comentarios? Reacción del grupo 7. Reacciona el grupo 7. Ah, grupo 5 tiene una pregunta. Aún no reaccionen. ¿Quién? ¿Andrés? Con respecto a la tarea de las banderas, en, en las actividades siguientes ya se me aclaró una duda que me surgió al principio. Creo que no restringen lo suficiente la utilización de los colores y eso. Cuando estaba leyendo la actividad, a mí se me ocurrió pintar todo de amarillo, porque quiero. ¿Sí? Y más adelante en la actividad es que sí aparecen las condiciones. Tienes que utilizar los tres colores, tienes que no sé qué. O sea, yo puedo, como la bandera de Colombia, que no está acostumbrado, el amarillo es dos veces el azul y el rojo, entonces yo veto dos veces amarillo, utilicé el azul y no utilicé el rojo. Entonces en ese orden de ideas les cambia los resultados que ustedes esperan. Y las condiciones las vi, pero más adelante. No recuerdo si fue en la forma en que lo presentaste o en las diapositivas que aparece, que más adelante sí es que aparece la sugerencia como que tienes que utilizar los tres colores, pero al principio no. Era eso. Ahora sí, reacción del grupo 7. Sí. Sobre las placas. Nosotros sí lo Le damos. Y con relación a la tarea de las banderas, inicialmente hicimos como la primera planteamiento de esa tarea. Cuando la revisamos, entonces como planteamiento general, ya cuando la revisamos, detectamos todas esas cosas que podían pasar. Es más, contemplamos que el chico volteara la figurita, entonces ya, y las hiciera horizontales. Entonces por eso ya para el rediseño ya limitamos más las preguntas con las actividades para que apuntara a lo que queremos lograr. Entonces ya por eso en este diseño ya contemplamos esas opciones y aparecen en esta parte. Bien, comentarios a la presentación del grupo 1. Que presentó Juan. Grupo 5. Diana. Grupo 5. Grupo 5 Diana. Bueno,
La primera sugerencia que tengo es que me da la sensación que la actividad es más una serie de instrucciones que no tienen como un contexto sí significativo al estudiante. Entonces es como que primero haga esto, después rote, haga... esa es como una sugerencia. Y la otra es que también me da la sensación, cuando muestran la tabla mostrando los chulitos que aportan a los procesos y a las capacidades, pues no me he detenido a mirar una por una, pero me da la sensación que para que, por ejemplo, la tarea 3 aporta muchas cosas y entonces eso me genera dudas de cómo una tarea que es a partir de instrucciones me pueda generar que él formule, que, bueno, que lo emplee, bueno, pero y que interprete y formule, pues me genera esa inquietud. Bien. Dos preguntas, una muy puntual y la otra con respecto a un comentario que surgió al final. La número 12. Acá se le pide al estudiante que haga una rotación de unos polígonos sobre unos centros de rotación después de que han venido rotando puntos, rectas y otro tipo de cosas. Pero pues no sé, de pronto no tenemos conocimiento de la tarea. Se le pide que haga esto todo con regla y compás o va a utilizar papel calcante o no sé. O sea, es claro lo que se le pide al estudiante, pero no se le dice cómo. Porque, por ejemplo, una construcción con regla y compás de este tipo de polígonos es bastante densa. Entonces no sé si ya lo han pensado o fue que no lo dieron a conocer. Y un comentario que surgió al final cuando hablaron de que las actividades y las tareas como tal no aportan mucho a matematizar, me quedó sonando mucho la idea, que pues sí se podría mucho y sí hay que buscarle el quiebre, o sea que una actividad no aporte para que un estudiante matematice, no sé, me parece que queda muy suelta entonces. Y mirando cómo se podría matematizar entonces, tratar de enlazar lo que hacen al principio del movimiento libre del estudiante, de párate, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, voltea tanto. O sea, inventar preguntas que hagan que esa actividad lleven al estudiante a pensar que si hay un centro de rotación, que no es lo mismo voltear a la derecha que a la izquierda, que no es lo mismo dar media vuelta que una vuelta entera. Entonces, con ese tipo de preguntas se puede orientar la matematización. Y más adelante el peladito va a entender, con razón hay un sentido, un ángulo y un centro de rotación. Por ejemplo, al respecto, a todos nos pusieron en una formación algún día y nos dijeron giren media vuelta y es automático que uno gira como si tuviera la puntilla clavada en la cabeza. A los peladitos tú les dices giren, pero haga de cuenta que su puntilla está en el pie derecho. Quedan locos, porque ellos ya están acostumbrados a girar sobre el eje de la cabeza y el movimiento de la rotación es otro. Y eso es matematizar, más adelante nos va a llevar a pensar como que, es que no es lo mismo girar por este lado que por este lado, con este centro que con este centro. Pues, como la idea. Pues mi comentario iba hacia lo mismo, hacia lo que estaba diciendo Sergio ahorita, que tiene que ver con matematizar, era lo mismo, o sea, yo decía, bueno, si hay unas instrucciones que tienen que ver con el cuerpo desde que el centro es el chico, entonces, ¿por qué no lo ven desde esa parte, lo analizan desde ahí la matematización? Era el mismo aporte de Sergio. Dos cositas, una Andrés ya la tocó acá, que a mí me parece también que hay muchas cosas ahí que se pueden rescatar de la matematización y sobre todo que hay regularidades, probablemente, no me atrevo a pensar y con respeto lo digo porque pues, ustedes han trabajado a profundidad de eso, pero me parece que sí habría que trabajarle, es la sugerencia que hago, a que se encuentre algún tipo de relación con la matematización que tenga algún sentido para el estudiante. Entonces esa parte también como que me quedó allá sonando, entonces, ¿hacia dónde apunto? Y la otra, como una sugerencia para todos, que de pronto se nos olvida a veces cuáles son los objetivos que tiene cada grupo. Eso me pasa a mí. Y pues realmente yo me quedé pensando en la presentación, bueno, con cuál objetivo es que va, y pues como no lo tengo presente, ni en mi grupo de observación, pues difícilmente le va a uno. Entonces, pues la sugerencia es que en lo posible tratemos de contextualizar al menos en general a qué corresponde cada tarea con el objetivo, así sea someramente, mostrando lo que es una sugerencia respecto a Bueno,
tengo digamos dos preguntas, una pregunta y una sugerencia. Con respecto a la tarea de la bandera, ellos hablan de rotación, pero me parece que están dejando de lado un poco que al general, cuando él explicó lo de la bandera, el logo final, me parece que también están teniendo en cuenta la traslación y son cosas que no, digamos, no están considerando en el momento de... ¿Puedes colocar la diapositiva, por favor? La bandera. Ahí. Entonces, ahí hay traslaciones y lo que hemos hablado en las diferentes presentaciones de que los chicos, claro, traen ciertos conocimientos previos sobre estos tres movimientos, pero creo que ahí nos estamos olvidando de la composición de esas simetrías dinámicas. Y mi sugerencia es, ustedes se han enfocado desde el principio mucho en materiales como el transportador y la regla y el lápiz. ¿Por qué no buscar materiales un poquito más didácticos, como por ejemplo el uso de espejos para rotaciones de figuras regulares o los caleidoscopios? Esos son, sobre todo para puntos externos de giro, y son formas de mirar las rotaciones sin necesidad de usar el transportador que representan los grupos de Leonardo. Por ejemplo, si la figura se está rotando 4 veces, entonces puede intuir el niño que esa circunferencia de 360 grados se está dividiendo en 4 partes y genera, digamos, el ángulo de rotación sin necesidad de coger el transportador y medir. Esa es mi sugerencia. Ok. Bueno, con respecto a la serie de instrucciones, en realidad nosotros para las tareas de aprendizaje lo vimos de esa manera. Nosotros, y como lo dije en la presentación, quisimos en las tareas de aprendizaje dotar o brindar al niño una serie de instrumentos, de conocimientos que le permitieran realizar la rotación como tal. Entonces, efectivamente, nuestras tareas son una serie de instrucciones para que el niño aprenda a hacer la rotación. No, ese es el objetivo, lo que persiguen nuestras tareas, que el niño sepa hacer la rotación, que el niño identifique la rotación primero y que luego la sepa hacer comenzando con el punto, el segmento y luego el polígono. Pero al final de cada tarea, nosotros empezamos dando las instrucciones y ellos lo van haciendo con material didáctico o en Cabrí y luego al final de cada tarea planteamos una situación, problema donde ellos tienen que poner en práctica lo que aprendieron a hacer anteriormente. Lo que pasa es que de pronto en las diapositivas no están, pero en el documento sí se encuentran las tareas completas. Ahí están, al finalizar cada tarea hay 1 o 2 situaciones, problemas donde ellos tienen que hallar, sea medir los ángulos, sea encontrar los centros de rotación. Tratamos de utilizarla como contextualizarlo a una situación que ellos vivieran cotidianamente. Sí, es cierto, en la presentación no lo incluimos, perdón, pero sí, al final de cada tarea había una tarea en la cual el niño tenía que aplicar en un contexto real lo que había aprendido a hacer. En cuanto a que cubrimos todas las capacidades que nos decían que aquí en la tabla, que como solo con base en instrucciones cubríamos la tabla, cubríamos todas las capacidades, ¿sí? Estas, las del objetivo, y paso también a responder la inquietud de Manuel con respecto a los objetivos, sí los mencioné de pronto no con el suficiente énfasis como debería haberlo hecho, tal vez pasé muy rápido por ahí, pero sí lo mencioné y dije que el objetivo número 1 se basaba persigue que el niño identifique la rotación y sus elementos, y el objetivo 2, dar solución a problemas contextualizados. Los del objetivo 2 efectivamente ponen en práctica, en nuestra opinión, todas las capacidades y en la mayor parte de los procesos,
Porque se pone en juego, y era el objetivo que perseguíamos también con esas tareas, que el niño pusiera todo el conjunto de capacidades en juego para lograr resolver una tarea como la de la bandera o el diseño del logotipo. En cuanto a la inquietud de la bandera recubriendo la superficie, por supuesto que, o por supuesto no, discutíamos nosotros que desde el principio que venimos analizando el tema de rotación, que cuando veíamos los mosaicos, los vitrales, los teselados, decíamos, pero aquí el niño puede interpretar que la cuarta cruz, la cuarta bandera, o la quinta, la que fuera, la tercera, es el resultado de una traslación. Pero es que nosotros le pedimos la instrucción que le damos al niño, busca que él se vea en la obligación de, en cada ocasión, rotar la bandera una vez, lo que al final va a resultar, tarde o temprano, de pronto en una rotación, en una traslación. Pero pretendemos guiar al niño para que tanto en el diseño del modelo que va a usar, del logotipo que va a usar, como en el momento de recubrir la superficie, buscamos, y de la manera más natural posible, que el niño rote la figura, que el niño emplee la rotación para recubrir la superficie. Si ustedes se fijan ahí, efectivamente, la primera cruz y la tercera pueden ser el resultado tanto de la rotación como de la traslación, pero pues, es decir, no sé si haya un momento ideal en el cual el niño no puede hacer otra cosa más que rotación y no se vea reflejado que el resultado de la rotación coincide con el resultado de una traslación. Así que pues, como está diseñada la tarea, el niño siempre debe hacer una rotación, pero esa rotación puede en un momento dado coincidir con una traslación. Y lo de la matematización lo va a decir Nuria. Pues comienzo diciéndoles que no había escuchado lo de los grupos de Leonardo. ¿Qué dice, Carolina? Vamos a mirarlo, igual no lo habíamos detallado. Pues nosotros desde que comenzamos siempre pensamos en trabajar regla y compás, porque es que a ellos se les dificulta eso y de pronto también les es útil para cuando trabajen otros temas de matemática más en grados superiores. Entonces por eso también es claro. Pero pues lo vamos a mirar. Pero y dime. Los de Leonardo. Sí, eso sí lo mismo. Listo. ¿Nos demoramos mucho? Pero es que no hemos dado respuesta a todo, Pablo. Y lo de matematización no nos demoramos nada. Yo soy rápida. Yo no sé, nosotros cuando dijimos que no incluía la parte de matematización nos referimos a que no hay ecuaciones matemáticas que él tenga que utilizar para resolver esas situaciones. De pronto no lo habíamos pensado desde el punto de vista como lo plantea Andrés y... Sí, incluimos preguntas. ¿Sí? Incluimos preguntas, pero no lo vimos así. Nosotros incluimos preguntas en cada tarea. Lo que pasa es que como acá es tan poquito tiempo, pero ahí en las tareas hay preguntas. Después de que ellos rotan, nosotros le hicimos preguntas hacia cuál era la diferencia entre rotar entre el reloj y, por ejemplo, el tablero, y estar en el reloj y rotar hacia el bibliobanco. Le hicimos preguntas para que ellos se den cuenta que tienen que girar en diferente sentido. Pero pues la verdad no lo habíamos visto como matematización. De pronto pienso que vamos a leer más revisarlo y muchas gracias. Y en cuanto a los instrumentos, sí es parte de la instrucción, sí se usan la regla, el compás, y es justamente la instrucción que se da para que el niño aprenda a usarlos. Pero luego vamos a trabajar también con Cabrí, con DGPAS, o sea, con otras cosas que sean dinámicas. ¿Sí? Gracias. Y gracias por el interés. El grupo 6. La diapositiva 19, por favor. Creo que la 19.
Vale. Bien, pues se encuentra en el caso del objetivo 3 y las 4 tareas. En el caso de la capacidad matemática fundamental de representación, estas tareas contribuyen a los 3 procesos. Yo sé que esta discusión ya se ha dado antes y de que ya de pronto se ha dado como esa libertad, pero pues a mi criterio pienso de que cuando aparece esta situación, posiblemente es porque las tareas dentro de los diferentes ítems que se formulan en ellas, pues posiblemente se están incluyendo actividades que corresponden a cada uno de ellos. Luego lo más, o lo ideal en mi concepto sería que se separaran y que entonces digamos que se trabajaran cada uno de estos ítems por separado para cada uno de los otros objetivos. Entonces de pronto me enredé un poco ahí, pero la idea es que cuando aparecen en los 3 procesos, cuando aparece que una tarea contribuye a los 3 procesos, yo considero que lo que se debe hacer es separar las actividades de tal forma que de pronto estas queden ubicadas en el otro objetivo o en el primer objetivo. Es decir que pues, sigo con esa inquietud ahí de que cuando aparecen los 3 procesos de una tarea, es porque de pronto la formulación se debe hacer de una forma diferente. Entonces es como la inquietud que tengo. Gracias. Sí. Sí, señora. ¿Me colocas la diapositiva, la 21 y la 22? Gracias. 21 y 22. Aquí es la inclusión de materiales y recursos para una de las tareas, ¿cierto? Para el objetivo 3, que es la que pues ustedes plantearon ahí. Mi pregunta, yo no he leído muy bien la tarea, pero mi impresión de lo que muestra la diapositiva 21 y la 22 es que lo que quieren hacer con la inclusión de los papeles, la inclusión del material, es demostrar el teorema de Pitágoras. Y ahí va pues mi pregunta, porque el objetivo 3 de ustedes pues va como enfocado al cálculo de la distancia por medio del teorema de Pitágoras. Entonces, pues mi pregunta es si se podría adecuar esta tarea para que él calcule alguna distancia en algún momento, y pues no lo veo expuesto ahí en la tarea. Yo tengo una pregunta relacionada con la diapositiva número 12. ¿Yo soy el grupo 3? Bueno, no es ese. No, mi pregunta va hacia lo siguiente. Ellos... No, la perdí. Era sobre la formulación en uno de los cuadros que ellos tenían. No. Creo que estaban arriba. Bueno, es que... ¿Tú la tienes ahí? Pero un momento. Esa. ¿Cuál es esa? La 19. ¿En la 19? 19. Perdón. Exacto. Después de ver el tema, en la primera casilla,
de diseño de estrategias para resolver problemas, en la formulación, después de la tarea, yo considero que ellos en todas las actividades de alguna manera deben realizar formulaciones para resolverlos, desarrollar estrategias. Y me parece pues muy particular que solo aparece en la última actividad del objetivo 3. Entonces mi pregunta es, en la primera casilla de formulación de las diseños de estrategias para resolver problemas, en el cuadro, míralo ya, ¿sí? No aparece ninguna de formulación, pero en la 3.4 se aparece. Entonces mi pregunta es, pero en las otras tareas, pues yo considero que sí se formula, y sí para solucionar las diseños de esas estrategias, entonces ¿por qué no lo contemplamos? ¿Sí? ¿Alguien más? No. Ahora sí, reacción. Para la primera pregunta que hace Gonzalo, nosotros tuvimos en cuenta pues la secuencia de capacidades y sí hay una clasificación, lo que pasa es que no se describen en la tarea, de que la primera va a emplear y la otra a interpretar, que la primera va a interpretar y la otra a emplear, que apuntan a los mismos procesos, pero en diferente capacidad matemática. Entonces de pronto no hay como esa especificación dentro de ese objetivo 3. Igual pues nosotros lo que hicimos es mirar esas capacidades y mirar la potencialidad en cuanto a las capacidades matemáticas y los procesos. En la actividad 4.2 describiremos de qué manera, cuál es la diferenciación que se hace ahí. Pero sí, digamos, en la instrucción se le da al estudiante en el primer momento que interprete y en el segundo que emplee, sino que por el tiempo no está. ¿Cuál es la segunda? La de la patente. ¿Sí? En la papiroflexia, en el primer momento se le hace un trabajo al chico en hoja que dibuje, es individual, ¿sí? Y a los chicos se les da cuadrados de N por N, pero no se les permite como la interacción entre el grupo ni solamente profesor-estudiante. Se le dan unas instrucciones para que calcule los segmentos, para que identifique entonces los elementos del triángulo rectángulo, para que compare, para que identifique la hipotenusa, el cateto. Y en la segunda, con la papiroflexia, entonces queremos que este recurso permita al chico inducir, deducir el teorema de Pitágoras y que además se le pregunta por las ternas pitagóricas. Entonces ahí se hace una socialización entre el grupo y se hace una interacción y argumentación desde el teorema de Pitágoras. Entonces, como la diferencia y miramos el elemento de qué manera nos puede ser más utilidad. Listo, para la pregunta de Héctor respecto al proceso de formulación, lo que pasa es que en esta tabla mostramos las capacidades matemáticas que más se activan. Y pues respecto a formulación tiene menos capacidades que se activan. Sí aparece, pero en esta tabla se presentan en las que más se activan. ¿Sí me hago entender, Héctor, frente a la pregunta? Por eso no aparecen acá marcadas esas casillas. Voy a hablar, por ejemplo, de la tarea 1. Que la tarea 1.1 tiene capacidades de formular en matematización, comunicación, razonamiento, utilización de operaciones. Listo, por ejemplo, en la tarea 1.2, formulación se presenta en matematización, comunicación y utilización de operaciones. Por eso no mostramos acá esa parte, pero sí lo contemplamos. Tenía una consulta y una sugerencia, si es que no hay tal consulta, bueno, en fin, es la tarea de la vela, y cuando mencionaban utilizar GeoGebra para calcular o para ver el comportamiento de la vela a medida que se va acabando,
me preguntaba yo si, y piden una respuesta con base en ese ejercicio, en usar esa herramienta. Me pregunto yo si contemplaron la posibilidad de hacer el experimento con la vela como tal para ver si la respuesta que ellos consiguen en GeoGebra y la que consiguen con una vela de verdad coinciden, para darle validez al cálculo, al uso de la herramienta. Y esa era mi consulta, y si no es así, pues a mí me parecería, yo sugeriría que se hiciera, porque me parece interesante que el niño pueda ver que por este medio, pues esta herramienta, no sé, electrónica, confirma que en la realidad ocurre lo mismo. Era eso. En la diapositiva 5, por favor. Y la 4. Ahí, la 4. Bueno, ahí lo que llaman las fórmulas de Pearson. Lo que denominan las fórmulas de Pearson es el modelo que se obtiene a partir de la regresión lineal. Ustedes lo proponen para trabajar esa tarea. Y pues yo analizo, y pues más que la intervención es más una sugerencia, ¿por qué no introducir la regresión lineal como una estrategia para obtener la representación simbólica de la función lineal o afín a partir de una tabla de valores? Pues con esto estaría promoviendo la traducción de estos dos sistemas de representación. Pues lo usual es que siempre se da la representación simbólica y a partir de ella se obtenga la gráfica. Y por otro lado, pues, ¿por qué no utilizar esa misma esa misma regresión lineal para hacer que el ejercicio sea más auténtico? Puesto que aquí ustedes están utilizando las fórmulas que obtuvo Pearson. Pero si hacemos la regresión lineal, podemos tomar el grupo de estudiantes del curso y podemos obtener el modelo para el grupo. Incluso podríamos establecer algunas condiciones y entonces lo que podríamos hacer es, además de hacer la traducción, estaríamos empleando un proceso que normalmente no se trabaja, que usualmente no se trabaja porque consideramos que es muy extenso, pero que con unas actividades previas adecuadas, pues se podría dar. Entonces eso es es más una sugerencia. Perdón, ya que Gonzalo, ustedes están utilizando el recurso de GeoGebra, el deslizador, pero en el mismo GeoGebra se hace la regresión lineal y el proceso se vuelve relativamente sencillo, porque se vuelve que el estudiante meta los datos a la tabla y vaya y piense el tipo de regresión que se quiere hacer. ¿Sí? Y eso de pronto les facilitaría el tiempo para explicárselo a los niños y no habría tanto complique en que se extenderían demasiado. ¿Por qué no funciona? Ay, gracias. En la diapositiva 9, aquí en la contribución de las tareas a las expectativas de aprendizaje me surge pues una pregunta respecto al diseño de estrategias y resolución de problemas. Porque a pesar de que, por ejemplo, la tarea que ustedes proponen, la 3, es un problema y hay que buscar una estrategia para resolverla, no ubican ninguna contribución de esas tareas ahí, y en la 3, pues que es la que nos presentaron hoy, tampoco. Y en ninguna de las tareas que proponen está esa contribución. Sería como la sugerencia de reflexionar a partir de ahí. ¿Sí o no? Es una pregunta en los juicios anteriores de ustedes de las capacidades y los errores. Yo les preguntaba que por qué en su lista de capacidades y errores no involucraban
ninguna capacidad de error asociados a GeoGebra ni a ningún recurso tecnológico. Entonces, yo entendí que no lo iban a contemplar en la propuesta, pero hoy al ver esos materiales y recursos vemos que tienen un gran peso los materiales digitales, y más cuando en su actividad de la tarea 5, en la positiva 13, pues usan GeoGebra, y cuando uno usa esta herramienta, pues activa unas capacidades y puede incurrir unos errores que mi pregunta era por qué no los habían colocado en esa ocasión, pero ahorita surgen actividades donde surgen esas nuevas capacidades y errores asociados al uso de esas herramientas tecnológicas. ¿Listo? ¿Alguien? Grupo 3. Tienen la palabra. Con respecto al ejercicio de la vela, nosotros la fuente que es un ejercicio que adaptamos y pues se tomó desde un enfoque teórico, o sea, nosotros no lo vimos como un laboratorio donde vamos a tomar mediciones de la vela, entre otras cosas por cuestiones de tiempo. Entonces por eso pensamos en el recurso de GeoGebra. Ahí lo que pasa es que esa tarea a nosotros nos tocó, precisamente por lo que ustedes hablaban de los procesos a los que contribuyen, nos tocó dividirla en dos. Esa tarea quedó. Hay otro ítem, o sea, otra tarea después, que es la comparación de las alturas, y ahí es donde en el deslizador le pedimos que haya variaciones de la altura de la vela, y entonces puede haber variaciones en el tiempo y ese tipo de cuestiones. Entonces lo pensamos desde ese enfoque, no desde encender una vela y empezar a medir y qué va pasando. No lo vemos así, porque pues implicaría ya otra cuestión. Con respecto a lo que nos habla el compañero de la regresión lineal, pues no sé, mis compañeros que piensen, pues yo asumo aquí como sería, yo pensaría que eso ya sería como otra unidad didáctica como tal, si nos concentramos en el proceso de regresión lineal. Nuestro tema es función lineal constante de afín, y nos hemos encontrado que precisamente para abordar eso son nuestros tres contextos fenomenológicos, y tenemos bastante que hacer, bastantes tareas que hasta en las 4 sesiones que tenemos planeadas estamos un poco preocupados en el sentido de que logremos lo que nos proponemos, ¿sí? Entonces tenemos un listado de 7 tareas, inclusive Andrés nos hablaba también de incluir una tarea transversal, y pensábamos como en esas cuestiones de los tiempos, ¿sí? Cómo también se enfrenta uno en el aula a esas dificultades que tienen los chicos, a esas dificultades de conocimientos previos, todo eso que sucede. Entonces yo pues, obvio ese tema de regresión lineal es súper chévere, es muy bonito porque tiene que ver mucho con lo práctico, que se mide, que se asumen modelos, pero pues yo lo vería como que en sí sería como tal otra unidad didáctica, que sí está obvio, es que cuando tú ves la estructura matemática del tema, pues el tema va a estar relacionado, por ejemplo, vas a traer pendiente de la recta, vas a ver, cuando nos decían ayer la pendiente de la recta, sí, pero entonces podría enfocarse, si ustedes miran las unidades didácticas que aquí hay, pues hay, por ejemplo, una distancia entre puntos, otra es el principio de la multiplicación. Entonces créeme que si ya nos vamos a eso, pues sería enfocarnos en otra unidad didáctica, pues yo lo vería así. Nosotros, con respecto a la estrategia de diseño, creo que a nosotros también nos ha preocupado eso. Nosotros hicimos el análisis muy juicioso de mirar cómo cada tarea contribuye a las capacidades matemáticas fundamentales, y no encontramos en la descripción de la tabla, teniendo referente el marco conceptual de PISA, como luces que nos indicaran que esa tarea contribuyera al diseño de estrategia de resolución de problemas. No lo hemos visto así. Pues, también ha sido una preocupación para nosotros, ¿sí? Con respecto al compañero que nos hablaba de nosotros, cuando hicimos la modificación del objetivo 2, que tiene que ver con los sistemas de representación, le incluimos el sistema de representación ejecutable. Entonces acá estamos viendo el GeoGebra como recurso, como tal lo muestra la tabla. De todas maneras, cuando el compañero nos habla de los errores que tienen que ver con GeoGebra, nosotros también lo habíamos pensado, y si ustedes recuerdan, nosotros no incluimos errores que tuvieran que ver con conceptos previos, porque nosotros pensamos que el manejo del GeoGebra pues debe ser algo previo al momento que lo estemos trabajando, porque pues implicaría, si en el momento que vamos a trabajar la unidad didáctica los chicos no saben manejar GeoGebra, implicaría mucho más tiempo. Entonces nosotros lo tenemos pensado de tal manera que eso sea un concepto previo, y esos errores de conceptos previos
pues algunos incluyeron la noción de nacionalización, pero pues nosotros como tal no lo vimos porque es más como en lo que tiene que ver con el uso de recursos. ¿Sí? Pues no sé si con eso respondí las preguntas. Comentarios al grupo número 4. Comentarios al grupo 4. Comentarios al grupo 4. ¿No? Sí, grupo 3. Pues es una inquietud en cuanto a los materiales y recursos que presentaron, que son como aplicativos del CIS. Pues veo que es como un recurso que me sirve para el contexto de la tarea, más no como un recurso para el tema como tal de espacios muestrales. Entonces no sé qué otros recursos propios de espacios muestrales encontrar. Y también pues veo que las tareas, pues de lo que veníamos viendo anteriormente de teoría de juegos y toma de decisiones, ahorita se enrutaron como más espacios muestrales y diagrama de árbol, y pues quedé como desconectada ahí con esos dos temas. Pero no sé, pues me imagino que en el trabajo estará completo. Grupo 5. También en ese mismo sentido tenía la misma inquietud al presentar los materiales y recursos se enfocaron solo a los del CID. Y también, pues no sé, estaba pensando cuando ellos planteaban esta situación, si los estudiantes sí le encuentran sentido al concepto, a las nociones de espacio muestral aplicadas en la situación, ¿sí? O sea, cuando uno busca una ruta en un aplicativo, uno no se pone como a mirar el espacio muestral para mirar por dónde cojo, o sea, como que uno no se ve un poco forzado y uno no le ve como la utilidad práctica en la vida diaria, es como un comentario. ¿Nadie más? Grupo 4. Tienen la palabra. Bueno, con respecto a la primera pregunta que nos hace Claudia, creo. Pues aparte de tener claro y en cuenta lo del FIP, pues hemos elaborado también material concreto para poder trabajar. En la primera tarea estamos haciendo referencia a formular y entonces solamente tenemos en cuenta ese material en la primera tarea, ¿sí? En las otras tareas tenemos en cuenta otros materiales. Entonces digamos que con respecto a eso, pues te respondes acá. Con respecto a lo que dices que se ve algo desconectado en relación a la teoría de juegos con los espacios muestrales, no recuerdo dónde está la tarea, acá. Bueno, ahí. Resulta y pasa que para poder determinar las funciones de utilidad, ¿sí? Que es el tema central de la teoría de juegos, yo debo apoyarme en muchas herramientas, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, de matrices de pago, de diagramas de árbol. ¿Sí? Porque finalmente eso es lo que me va a contribuir al poder decidir, que es, digamos, un poco también respondiendo a lo que Diana hablaba un poco, que nos decía, bueno, uno no ve como, y es cierto, de pronto uno en un momento no coge la aplicación, voy a encontrar el espacio muestral, no, uno no lo hace, pero sí es cierto que uno va a determinar qué ruta le va a generar mayor utilidad, más cuando en el contexto del problema hablamos que van dos personas que tienen que compartir o que llevar un equipaje juntos, ¿sí? Entonces digamos que, ¿cuál sería la utilidad? Y eso lo habíamos expresado en exposiciones anteriores. Hay reglas que están implícitas y yo no tengo que evidenciarlas. Para nuestro caso, nuestra tarea, acá. ¿Cuál sería nuestras reglas implícitas? Serían que hay una maleta que tienen que cargar entre los dos, ¿sí? Esa es como la función de beneficio adicional. Entonces digamos que eso es como el plus, por llamarlo de alguna forma, que le da a nuestro tema de teoría de juegos y a eso es a lo que nosotros le apuntamos, al espacio muestral, pero teniendo como objetivo lograr una función de utilidad en torno a rutas y a, pues, a cargar, digámoslo así, las maletas o el equipaje o la herramienta en este primer ejercicio. Entonces eso es como a lo que hacíamos referencia. No sé si de pronto les quedó más preguntas. Comentarios al grupo 5. Otro sensorial.
cierto. Bueno, más que una pregunta es, no sé cómo es que sí, que si nos podrían aclarar en la parte de los recursos, donde están los aplicativos que nombraba Diana, sobre el aplicativo diagrama de árbol y diagrama de Venn. Quiero saber, o queremos saber como grupo, si el aplicativo tiene ese nombre o ustedes se lo dieron porque hacen ese tipo de representaciones. ¿Por qué? Porque es que ustedes en el trabajo han mencionado diagrama de árbol como sistema de representación y también lo mencionan como un recurso, entonces pues hay una dualidad ahí que o es el sistema de representación o es el recurso. Creo que debe llamarse diferente el aplicativo en donde está. Creo que hay una representación en R. Hay. Ese aplicativo, creo que la página tiene otro nombre, porque nosotros también la estuvimos consultando. Es una recomendación. Ah, ya. Sí, porque entonces el recurso sería con otro nombre, porque el sistema de representación ustedes lo nombraron. Y en la tabla se ve, porque ustedes colocan materiales de recursos. Perdón, es que en la tabla cuando muestran la tablita con los materiales y los recursos, aparece como si fuera un material de recursos, el diagrama de Venn exactamente. Entonces, como para ahí. Diagrama de Venn y diagrama de árbol. No se ve que si fuera un aplicativo, una representación para... Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios al grupo? Sí. Que lo que pasa es que habían varios aplicativos que tenían diagrama de Venn y tenían varios nombres. Entonces, para no ponerse a ponerlos todos ahí en la tabla fue más que todo por conveniencia, pero sí, gracias. No tienen razón en que genera una confusión en que se ha venido hablando todo el tiempo de diagrama de Venn como en otro contexto. Exacto. Lo que no se agregar una sigla que ya es el aplicativo. Aplicativo. Muy gracias. Yo me pierdo. No había más preguntas. Bien, finalizamos con comentarios al grupo 6. Hoy presentó Gonzalo. Grupo 5. Bien. Una pregunta que me surge en particular para este grupo tiene algo que ver con lo que le pregunté al grupo de la bandera y es como un consejo para todos, incluso para el grupo de nosotros. Es plantear preguntas pensando en salirle adelante a los pelados. A veces uno hace la pregunta y la deja muy suelta y uno jura que ellos van a resolver como uno espera. Entonces, en este caso en particular, en la diapositiva 5, cuando hacen la presentación del mensaje de WhatsApp, yo supongo, porque no la conozco completa, que los mensajes se van a estar reenviando cada hora, para que ellos digan que se empieza a las 8 de la mañana y se termina a las 12 del día. Porque la pregunta es, a las 12 del día, ¿cuántas personas han recibido el mensaje? Alguna cosa así. Y me preocupa más porque después en la diapositiva 19 o en la 20, no recuerdo, los ponen a trabajar en grupo para que comparen sus resultados. Si yo me pongo a pensar, y yo tengo WhatsApp, yo mando un mensaje cada 15 segundos, va a ser muy distinta a la persona que se puso a hacer eso, que depende de que le coja el wifi y que cada hora que sale al baño y pasa por sala de profesores, o del pelado que tiene que esperar a que llegue a las 8 de la noche a la casa para colgarse a la red de la casa. Entonces hay que como que parametrizar un poquito más eso, porque al momento de comparar obviamente los resultados no les van a quedar igual a los pelados. Entonces la caché fue en esa pregunta, creo que la pregunta 2, donde dice ahora reúnese con sus compañeros y comparen los diseños. Si no tengo parámetros específicos desde el principio, van a tener un despelote de información que no hay por dónde cerrarla. Yo asumo que lo que querían era que cada hora, de 8 a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12, y así se puede mirar qué es para X1, para X2, para X3, pero si no es claro, hay un despelote larguísimo. En cuanto a la inclusión del material o recurso geométrico, que dicen que pues lo utilizaron por
porque lo geométrico casi nunca se utiliza. Quisiera saber pues cuál fue la conclusión de esa inclusión, qué mejoras tuvo la tarea, si contribuye a alguna limitación, a superar alguna limitación. O sea, me hizo falta como la conclusión de las mejoras de esa tarea puntual. Un comentario relacionado con lo que dice Claudia, y es interesante la tarea de WhatsApp, me pareció interesante, pero no veo cómo contribuye el material a esa tarea como tal, es decir, no veo la pertinencia de cómo esto me permite modelar la tarea, qué sentido tendría, es un sistema de representación válido, pero no veo la conexión que tiene la tarea con utilizar ese material, porque no me da un diagrama de árbol u otro aplicativo que permita ver cómo se crece rápidamente. Aquí no es tan fácil verlo. Es decir, al cabo de 1 hora, 2 horas, no veo la relación del material con el problema. Entonces, el problema parece muy bueno, muy bien pensado, pero el momento que incluye este material, creo que me encaja perfectamente en la intención que tiene el problema. Bueno, para la pregunta del grupo 5, en la formulación de la tarea se habla de que, de acuerdo a la formulación de la tarea, se habla de que el tiempo es 1 hora. ¿Sí? Entonces aquí se habla de que pues como la idea es contextualizarlo dentro de los mensajes que se envían tipo cadena, entonces aquí lo que proponemos es que, o mejor dicho, la formulación dice que el envío se hará dentro de la próxima hora. Entonces partimos del hecho de que cada hora se va a estar, por decirlo de alguna manera, replicando o iterando la situación. Entonces, como para aclarar la primera parte de la pregunta. La segunda parte, pues más que, de pronto no es que sea tan amplia la pregunta, sino que lo que se busca es que el estudiante, que se aproveche la pregunta para potencializar las capacidades de los estudiantes, puesto que esta tarea como es de aprendizaje es para el grupo de estudiantes. Entonces, cuando nosotros decimos en el primer numeral, diseña una representación matemática para la difusión del mensaje enviado por Juan, explicaba de que allí el estudiante, alguien lo podrá hacer a través de un diagrama de árbol, de ramificaciones, alguien lo podrá hacer a través de la representación simbólica, si es que tiene un nivel un poco mejor que sus compañeros, alguien lo podría hacer a través de tabla de valores. Entonces, no es tanto que sea amplia la pregunta, sino que se busca que se potencialice la pregunta. Entonces, por eso es que se deja aparentemente muy abierta. Luego, cuando decimos que ellos deben comparar esos modelos, es porque deben llegar a la conclusión de que si yo utilicé tabla de valores, utilicé diagrama de árbol, pues debo llegar a la misma solución. Entonces, o debo llegar al mismo modelo. Lo que sucede es que el uno es traducción del otro. Entonces, en ese sentido es que las preguntas de pronto quedan aparentemente amplias, pero es con esa intención de poder potencializar las preguntas en cuanto al desarrollo, o mejor, la activación de las capacidades matemáticas fundamentales de los estudiantes. ¿Cuántas personas? A mí se me llevan a que la actividad es diga un número. Y si yo doy el número y no consigue con otros pelados, si yo doy el número y no consigue con el número de otro compañero, el objetivo que tú dices es, sí, comparar que por tabla o por árbol o por otra cosa llegamos como a lo mismo. Pero cuando la pregunta es por el cuántas personas, el pelado se va a orientar a contestar 800, 810. Y ahí se dibujan si no son los parámetros claros. Bien hecho el primer apartado de la tarea, se supone que deben obtener los mismos resultados a pesar de que sean diferentes sistemas de representación. ¿Sí? Y en cuanto a la parte, no sé si de pronto quedó clara ya la respuesta a esta pregunta, y en cuanto a la inclusión, las dos preguntas siguientes tienen que ver con el geométrico. Manuel me decía que le iba a responder.
Bueno, quizá el trabajo de modificación con respecto a esta representación geométrica, difícilmente la hemos encontrado, y quizá con el apoyo de muchos compañeros acá y sugerencias, fuimos como construyendo esa representación. Y de hecho hay unos triángulos por ahí que también nos llamaron la atención, pero todo va hacia adentro y no hacia afuera, en el sentido de que si yo, por decir algo, dibujo un triángulo, lo divido en 4 partes y descarto el del centro, y luego los otros 3 lo divido también en 4, voy como metiendo, achicando la figura. Aquí, a pesar de que sigue siendo una función exponencial creciente, nosotros quisimos construir esta figura y nos hemos pues gastado algún tiempo en el grupo pensando cómo hacerla que de verdad sea interesante para el estudiante, y consideramos que ahí debajo hay muchas cosas interesantes. Entonces, por eso de pronto nos ha costado es como encontrar la manera de enganchar realmente al estudiante, pero presumimos que puede ser un buen elemento de atracción y de inicio para los estudiantes. Una explicación que de pronto Andrés nos pedía es esto: ¿cómo arrancamos? Pues de un cuadrado del lado L, de pronto hablamos de 1 centímetro, pero no, de un cuadrado del lado L. A partir de eso, ¿qué relación tiene con la tarea del chisme? Que se triplica. Entonces, si nosotros vemos acá, aquí están estos 3, se triplicó. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una rotación de cuadrado a rectángulo, o sea, cuadrado a rectángulo, luego cuadrado a rectángulo, y luego nuevamente cuadrado, y seguirá acá rectángulo sucesivamente. O sea, va a ser una secuencia que va al infinito, y si de pronto miramos el trabajo ya en detalle, allí lo plantea de esa manera, que tiende al infinito, y de hecho es una función exponencial creciente que está dentro de nuestros objetivos y propósitos. Entonces, por eso hablamos acá de este primer punto de partida. Nuestro punto de partida es ese cuadrado. Está el rectángulo con esos 3 elementos igualitos, decimos que deben ser congruentes. Luego, como con este rectángulo, construimos 3 rectángulos más, vean, que nos generan el cuadrado. Ya a partir de este cuadrado, pues construimos otros 3, y si miramos nosotros y miramos la unidad completa, aquí hablamos de 9, y aquí hablamos de 9 por 9, 81, que equivale a 3 a la 4. Entonces, en ese sentido vamos construyendo 3 a la 0, 3 a la 1, 3 a la, así sucesivamente, y presumimos que esa es la relación, o de hecho esa es la relación que tiene con el del chisme, porque está triplicando. No solamente de 3, sino de 4. Sucesivamente nos llamó la atención que podemos ir pensando en construirlo, y se va a dar siempre, cualquiera sea la base que tomemos en este caso. Entonces, en este sentido, si por ejemplo queremos saber cuántas personas habrán recibido el mensaje a las 11, entonces tendríamos que, de acuerdo a la instrucción, empezó a las 8 de la mañana, Juan le envía el mensaje a 3 de sus amigos. O sea que en la primera hora son 3 las personas que han recibido el mensaje. A la segunda hora van a ser 9, que está representado por este cuadrado. Van a ser 9. A la primera, a la segunda, a la tercera hora van a ser estos 3, que era lo que mencionaba. Entonces, si yo multiplico, es decir, si yo hallo esta área, 3 por 9, 27, es decir, a las 11 de la mañana, 27 personas habrán recibido el mensaje, teniendo en cuenta las condiciones. Si de pronto, pues, recapitulando, de pronto Andrés tiene razón en cuanto a que si el tiempo no es preciso, pues no se darían estos valores. Pero efectivamente estamos pensando en que las condiciones sean ideales, y pues así se va a proponer a los estudiantes. Entonces, si queremos saber a las 2 de la tarde, lo que tenemos que hacer es continuar con las interacciones que estaba explicando Manuel. Entonces, sí tiene, esa es la relación que nosotros hemos establecido con este sistema de representación. Matemática, es decir, ¿qué hace que esto sea, no sé si parece significativo, pero qué hace que esto sea un mejor sistema de representación para el contexto del WhatsApp? Pensando en el contexto tal como, es decir, no sé, si
si cada cuadrito fuera... Sí, yo veo que en este momento está la persona, entonces, ¿por qué utilizar esto y no es más práctico integrarme? No se me hago entender, es decir, no solamente es utilizar la herramienta por utilizarla, sino que tiene que estar encajada dentro del problema para que tenga sentido, es decir, de pronto se me ocurre, es algo que se me viene a la cabeza rápidamente, y es que cada cuadrito no sea un cuadro como tal, sino que sea la imagen, creo que se maneja como con imágenes, y es una forma como visualizar a quienes le hemos dado el contacto. Creo que en ese sentido se puede como asociar, pero yo lo que dice Andrés, y con eso de los cambios de la foto, de que se repita una persona. Yo se lo envío a Diana se lo envía a Camilo, y también se lo manda a 3 personas donde vuelvo a caer yo. Bueno. Y con lo que dice Andrés de tratar de utilizar o las fotos o algo, eso permite que no se repita una persona y que no se repita un cuadro y ahí sí se genere. Porque entonces yo soy el cuadro rojo, y si Camilo vuelve y me manda el mensaje a mí, yo vuelvo a ser el cuadro rojo, ya no se va a generar lo que ustedes esperan. Sacarle jugo a la representación por el problema. ¿Sí me hago entender? Sí. Que no se da como cuadros sueltos, pero que el cuadro tenga un sentido dentro del problema. Creo que lo que plantea Andrés me parece muy bien. Es darle un sentido a eso, que está con colores, pero que puede tener aún más sentido dentro del problema. Me parece muy bien la idea. Bueno, esto realmente nos da también a planteando, por eso en las mismas condiciones colocamos que no se debe reenviar a personas que quizás de pronto sí cabe la posibilidad que algún por allá se lo retorne al primero. Es probable en este momento sí, habría que mirar esa alternativa. No sé cómo sería bloquear este sistema que si ya le llegó a esa persona no le debe volver a llegar. Simplemente ya le llegó, no le entra y el que le envió pues tiene que buscar otra persona porque se lo rebotó, llamémoslo así. ¿Sí? Podemos agregarle y enriquecer el problema por ese lado, que le rebotó el mensaje porque no, ya alguien se lo envió. Entonces, porque ser igual coincide. ¿Qué diferencia tiene con el que ustedes nos plantean? Porque el otro es histórico, porque el otro puede ser así como nos lo plantean, Andrés, histórico. Y nosotros encontramos y teníamos la sensación también de que geométricamente no habría una manera de representarlo y lo vimos por ahí. Y nosotros cercamente estamos insistiendo, de pronto no. Yo un poquito con lo que hablábamos con las placas, pues, voy a sacar provecho, el tema de las placas es interesante, el tema del cuadrado es muy interesante, pero que no se vea como sobrepuesto al problema, sino que haga parte natural de la situación, es decir, no solamente por meter una herramienta más al problema, no solamente por meter la calculadora, por meter flojera, por meter para cualquier tarea válida, sino que el instrumento que uno meta tenga sentido dentro del problema, contribuye, represente de una mejor forma, ¿sí? Que la herramienta que tú uses le dé sentido, contribuye realmente a la tarea. Bueno, de todas maneras, pues obviamente las tenemos en cuenta y la idea es que nosotros con esto lo que pretendemos es generalizar y obviamente si ustedes perciben eso va hacia el infinito y es netamente es una función exponencial. Entonces el propósito es encontrar a través de un gráfico que puede ser atractivo y que solo con dos figuras que genera aquí el cuadrado y el rectángulo el estudiante pueda a partir de eso interpretar que esto es una función. Una consideración que nosotros queremos siempre la función exponencial ir a la tasa de crecimiento. Ahí se evidencia la tasa de crecimiento, independientemente de que sea la cara o no sea la cara, queremos ver que el estudiante active sus capacidades, su cognición en cuanto a la tasa de crecimiento de la función exponencial. De hecho, por eso no hacemos preguntas cerradas. No quiere decir que las cosas repetitivas no sean importantes, también son importantes, pero las capacidades matemáticas superiores queremos despertarlas en los estudiantes y por eso hacemos las preguntas de una manera más arriba, que no, más abierta, que no sea haga una gráfica, haga una tabla, sino esperamos que los estudiantes tomen su camino de aprendizaje y lleguen obviamente a la misma respuesta, no importa el camino que tomen, ¿no? Mafe, ¿ya puedes activar tu micro? Buenos días a todos. Paola, ¿escuchas? ¿Escuchan todos? Sí. Perfecto.
Bueno, a mí me parece muy interesante las discusiones que están planteando. No se les olvide que igual en la otra actividad van a tener que especificar más cada uno de los elementos de las tareas, entonces pues no pretendamos agotar y finiquitar todo en este momento. Pero las discusiones que están planteando me parecen muy interesantes. Bueno, mi intervención en términos de comentarios específicos comienza con lo siguiente, y es que cada vez que iba hablando un grupo, pues alguna cosa se me ocurría, entonces voy a intentar ir diciendo el orden, aunque también he tenido en cuenta esta discusión, este foro que ustedes han hecho. Entonces, primero participó el grupo número 7 y el grupo número 7 me hizo pensar en dos cosas. La primera, la descripción y la formulación no son aparte. La descripción de la tarea y la formulación de la tarea no son cosas disyuntas. La formulación hace parte de la descripción. Nosotros como profesores o los profesores usualmente están enseñados a describir la tarea solamente con la formulación y a lo más los materiales y recursos o de pronto si le añado algo más la organización grupal. Pero con motivo de que nosotros describamos bien la tarea, nos vamos a dar cuenta que hay otros elementos que son importantes, como la interacción, por ejemplo, que pocas veces pensamos en cómo nosotros debemos intervenir a la hora de que los estudiantes estén actuando o cuáles son nuestras actuaciones precisas. Cuando participaba el grupo me daba la impresión de que se estaban tomando como dos elementos separados, como dos cosas separadas, y más bien diría que la formulación está incluida dentro de la descripción. Eso como primer elemento, ¿no? Lo segundo, pues me alegra mucho porque yo había, pues no solamente pasa con este grupo, sino que pues estos comentarios no los voy a repetir para cada uno si en otro lo he visto. Pero cuando este grupo empezó a hablar, pues me hizo pensar en que vale la pena buscar situaciones del mundo real en el que tenga lógica las matemáticas, aquí específicamente la función exponencial, pero pues varios grupos lo hicieron. Y han pasado por muchas, ¿no? Empezaron a pensar seguramente en trastes, no sé si la tarea trastes la tienen todavía, empezaron a buscar realmente dónde tenía sentido la función exponencial sin que fuera forzado. Y realmente creo que llegaron a algo bueno, por lo menos con esta tarea de cadena de mensajes, y que está inspirando a que vayan pensando y especificando más las preguntas, vayan pensando en sus materiales, pero digamos que ya tienen un contexto que les permite pensar en ese modelo matemático y no acomodarlo. Repito, no solamente lo ha hecho el grupo 7, pero creo que es algo que en general está pasando. Todos se están preguntando si tiene lógica o no tiene lógica en ese contexto en el que lo ponen y si el objeto matemático realmente surge o no surge ahí, si ese fenómeno le da sentido a ese objeto matemático. Están pensando en la fenomenología y me parece muy bueno de esta actividad. También lo mencionaba cuando, hablé ahorita del grupo 6, luego fue el grupo 7 con Héctor. Y para conectar también un poquito con lo que decía en la crítica que hacía Diana en términos de la tarea motorizada. Andrés también hablaba un poquito de esa parte. Aquí viene cómo nos seguimos preguntando acerca de si tiene o no tiene lógica esa situación. A mí en particular me llamó mucho la atención que ellos referían a que los estudiantes con buenos desempeños académicos tenían la posibilidad de ganarse una moto. Yo decía, pero ¿en dónde? ¿En dónde puede pasar? A mí me pareció un poquito forzado, no solamente en los términos que planteaba Andrés, que ya lo es, sino también en esta otra parte que menciono. Pero está el plus, por un lado, de que empezamos a buscar situaciones, de una u otra manera forzamos, pero también con las intervenciones y con mostrárselas a otra gente, también nos podemos dar cuenta si efectivamente esa situación tiene sentido o no tiene sentido. Bueno, luego intervino el grupo, sigo con el grupo 7, con el grupo de Héctor.
Porfa, si tengo algún problema me disculpan porque todavía no estoy muy ubicada con todos los números. Ellos en la parte de hablar de una tarea que no tenía material ni recurso y que le incluyan un material y recurso, me parece que plantean algo válido. Y es que para cada fase de la tarea yo puedo incluir un material y un recurso diferente. Esto lo hacen con una tarea en la que incluyen primero un papel y en la que luego incluyen un applet, que creo que es con la tarea de banderas, pero es como cada fase de la tarea también puede verse diferenciada la una de la otra debido al material que yo utilizo. Luego empezó Juan Carlos con el grupo número 1, en el que menciona también cosas que me hacen pues, pensar a nivel general problemas que pueden haber. El primero, creo que está pasando muy a menudo, aparte de que es normal, que cuando uno vaya a hablar del análisis de la tarea en términos de contribución a las capacidades fundamentales o a los procesos matemáticos, uno empieza a poner chulitos, pues dependiendo digamos, la concepción que uno tenga sobre lo que es formular, sobre lo que es emplear, sobre lo que es interpretar. Pero a veces esas concepciones que uno tiene no son las que corresponden por lo menos con la fuente que nosotros estamos teniendo en cuenta, que es PISA. Cuando yo veía chulitos en el proceso formular y veía pues las tareas que eran, como varios compañeros nos dijeron, un conjunto de instrucciones, pues me preguntaba realmente si iban hacia allá, hacia ese proceso de formular. Y también me llamaba la atención cuando, digamos, que trataban como sinónimos las palabras aplicar y formular. Entonces, digamos que haciendo el comentario general, debemos tener un poco de cuidado en la parte de afirmar que una tarea contribuye o no a un proceso matemático y también a una capacidad fundamental, y creo que todos debemos tener como punto de encuentro ese marco conceptual del 2012, independientemente de las concepciones que nosotros a priori o por aparte del documento podamos tener, y que no se nos olvide que estamos yendo por algo distinto a que primero aprendemos y luego aplicamos. Por eso rescato el hecho de buscar situaciones donde tenga sentido, porque la idea es preguntarnos en esas situaciones que digamos algo un poco más inductivo, preguntarnos qué es lo que pasa en esas situaciones y luego llegar a un modelo matemático. Yo creo que si no es todas las tareas que podemos seguir esa línea que estoy planteando, si la mayoría de tareas deberíamos buscar que fuesen como por esa línea. Mencionaba Sergio, creo, lo de matematizar. Pues necesariamente no se va a desarrollar la capacidad de matematizar, ni se va a desarrollar tampoco el proceso formular, si yo le estoy planteando al estudiante de una vez qué es lo que tiene que hacer. Entonces esto se resuelve con función lineal, o esto se resuelve con rotación. No es algo fácil. Nosotros hemos estado haciendo discusiones sobre preguntas pues, la cuestión principal va en: ¿tú crees que esto es de formular? ¿Tú crees que esto es de emplear? ¿O tú crees que esto es de interpretar? Y a veces no hay puntos de encuentro. Entonces, no es un ejercicio sencillo, pero sí hay que intentar llegar a tener términos comunes en cómo vamos a decir o cuándo vamos a poner el chulito donde es, y cómo es que la tarea realmente vamos a hacer que se enfoque hacia esos procesos que nosotros queramos. De lo contrario, creo que no vamos a salir del proceso emplear, ¿no? Bueno. Bueno, luego vino el grupo 2, pero antes quiero mencionar también algo del grupo 1, o algo que me hizo pensar el grupo 1. Creo que si hay una unidad didáctica que está planteada hacia medir o hacia la medida,
Hay algo que debe caracterizar las tareas y es que los estudiantes midan, que una de las actividades que promuevan las tareas es que miden. Si la actividad está enfocada hacia rotaciones, como por ejemplo pasa aquí en este caso, tendría que pensar también cómo hacer para que los estudiantes vean y vivan de una u otra manera esas rotaciones. Y esto sí, digamos, como una propuesta que yo haría al grupo, sería pensemos si algo dinámico nos puede ayudar a que los estudiantes empiecen a pensar en cosas necesarias para una rotación sin la necesidad de que todas las instrucciones vayan al comienzo, sino que sea algo que esté al final. Me acuerdo que yo hablé con este grupo y le dije, claro que pueden ir instrucciones, pero una cosa es que vayan instrucciones y otra cosa es que toda la tarea se convierta en instrucciones, ¿vale? Esto para el grupo 1, pero también pues para todos los que estemos pensando en estas instrucciones y evaluando si son mejores al comienzo o al final, o a veces van a haber unas instrucciones que yo tendría que dar intermedias, pero cómo pensarlas en términos de no decir cómo hacerlo y luego aplicarlo, sino más bien preguntarme, hacerme cuestionamientos que sean lógicos en esa situación y luego llegar a cómo eso tiene un nombre en matemáticas y en este caso es un ángulo, un sentido, un punto de rotación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando participaba el grupo número 2, también pensé en este ejercicio del paralelo entre la tarea con un material y sin un material. Realmente fue muy interesante el ejercicio que hicieron porque hacen énfasis en las capacidades y los procesos que se desarrollan con esa tarea a priori de la introducción de los materiales y luego de la introducción de los materiales. Entonces hicieron un análisis que me parece da cuenta de cómo había una mejora o cómo representaba una mejora el hecho de haber involucrado esos materiales, pero lo hicieron en términos de las capacidades fundamentales a las que se podía contribuir y también en términos de los procesos con base en esas tablas que ellos estaban colocando. En cuanto al grupo 3, ¿qué me hizo pensar el grupo 3? En que debemos hacer énfasis en las traducciones dentro de los sistemas de representación. Plantearon unas tareas que arrancan de la fórmula, es decir, el modelo ya está dado y en esa medida estoy muy de acuerdo en que están relacionados más con el proceso de emplear, con el proceso matemático de emplear. Sin embargo, y complementando un poquito las preguntas que les hacían, que estaba relacionado con la regresión lineal y con poner la vela, hacer la experimentación también, pues yo tenía ahí otro cuestionamiento y era algo que es muy difícil es llegar a la fórmula como tal. Entonces, puede hacer que en las otras tareas esté planteado llegar a la fórmula, pero sí me interesaría que en esta unidad didáctica, o más bien vería pertinente, que en esta unidad didáctica se hiciera énfasis también de, por ejemplo, unos datos a la fórmula, sin que la fórmula esté dada. Entonces, ¿yo cómo hago esa traducción? No solamente de la fórmula a unos datos particulares, sino cómo de esos datos particulares voy a la fórmula. Me hizo preguntar eso al grupo, pero pues también diría cómo hacemos para que en los demás esas traducciones no solamente vayan en un sentido, sino que vayan en varios sentidos. Porque pues es algo que sabemos a los estudiantes se les dificulta mucho. Estoy de acuerdo con la reacción que tienen de regresión lineal, pues no es algo que sea propio de la función lineal y que agrandaría mucho en la medida que no es propio de ese tema. Me encanta que hagan experimentaciones. Cuando dicen lo del laboratorio y que reaccionaron de manera como que de pronto eso nos agranda el tiempo, nos amplía el tiempo de aplicación,
sí, debemos pensar en el tiempo de aplicación, pero también debemos pensar en qué es lo que favorece más el aprendizaje de los estudiantes. Y muchas veces los estudiantes aprenden más cuando pueden interactuar. Por ejemplo, en este caso, aunque no lo confirmo porque yo tampoco he hecho la experimentación con la vela, entonces no sé si nos pueda funcionar, pero sí cuando tienen que ellos mismos deducir resultados a partir de la medida, a partir del comparar, y cuando se van al propio fenómeno y ellos son los que recogen datos y hacen y tabulan y organizan y llegan a algo o llegan a comprobar una fórmula, como era en la propuesta que le hacía Gonzalo, creo, a este grupo. Sí, sí le apuesto mucho a la experimentación y no estoy diciendo que se haga con esto, pero sí podríamos estarlo pensando o analizando, también lo digo para todos los grupos. Bueno, en el grupo número 4, ellos empiezan con el replanteamiento de expectativas de aprendizaje, que no todos los grupos lo hicieron, y me parece pertinente, inclusive en esta semana de formación fue que ellos decidieron quitar este objetivo número 4 y se dieron cuenta que realmente no había muchas diferencias entre los objetivos en términos de la contribución a los procesos matemáticos y a las capacidades fundamentales. Entonces, que hayan hecho esa claridad en el énfasis de cada objetivo, pues me parece pertinente. Seguramente que a algunos grupos no les surgió en este momento modificaciones a las expectativas, pero con motivo de lo que sigue, pues hay que estar al tanto de qué capacidad o qué error va a ir apareciendo, sobre todo cuando van a analizar cada tarea en términos de las secuencias de capacidades que pueden activar. Muy seguramente en la segunda, en la actividad que viene, pues van a surgir cambios como estos. Eso Pedro ya lo ha incluido en todas las tareas, entonces podemos estar al tanto de escribir el apartado donde hacemos las modificaciones en términos de las expectativas. Y lo de los materiales y recursos también me parece un poco extraño cuando hablamos de materiales y recursos tan amplios, sobre todo de recursos tan amplios. Sí, la actividad iba un poco más hacia los recursos más específicos hacia el tema. Y entonces también tocaría ahí mirar si los recursos que yo encontré fueron tan amplios, realmente será que es que no hay para mi tema específico. En este caso, pues para el grupo 4, en términos de la teoría de juegos, será que no hay no, pero el grupo que hacía esto, los recursos amplios era otro, perdón, con el grupo número 4, en ese momento no me acuerdo quién es. Pero sí hay unos grupos que están hicieron una búsqueda un poquito más minuciosa en términos de ir al tema específico. Voy al grupo 5, ellos buscaron unos temas específicos del tema probabilidad condicional. Creo que pues estamos en el ejercicio de evaluar un poco más estas tareas. Ellos expusieron picas y fijas, ejército y otras, pero tendremos que mirar un poco más si efectivamente contribuyen o no en la medida que lo están diciendo a la idea de probabilidad condicional. Bueno, como comentario final, o más bien que recoja a todos, me parece muy interesante que nos estemos preguntando sobre las situaciones en las que tenga sentido un tema matemático. Si yo veo si los profesores de matemáticas avanzamos en eso, dejamos de desvirtuar tanto la clase en términos de decir cosas que no corresponden a la lógica social y a de pronto contribuir más en la motivación, porque van a ver un poco más de conexión los estudiantes con lo que nosotros hacemos en clase. Entonces, ¿qué sentido tiene o qué conexión hay entre esa realidad y lo que nosotros hacemos en la clase?
la búsqueda de materiales y recursos también me ha llamado la atención porque hay unos materiales y recursos que en particular yo no conozco y que me invitan también como a indagar sobre ellos y a mirar qué tan útiles o no pueden ser para el trabajo en la clase. Y como final, pues ver también cómo yo no utilizo un material o un recurso solamente para llamarle la atención o para distraer al niño, sino en términos de que contribuya. Y en ese sentido, la discusión que estaban haciendo última, en términos más del sistema de representación geométrico que está utilizando el grupo 6 para esta tarea de cadena de mensajes, pues me parece muy pertinente. Yo no estoy poniendo ese cuadro solamente porque porque a los muchachos les llame la atención, sino porque de una u otra manera es otra forma de mostrar el objeto matemático y que les va a ayudar a aprender de qué se trata. No sé, hasta ahí voy. Si hay alguna pregunta. Bueno, Paola, voy a tratar de compartir mi pantalla para poder rápidamente presentar lo que quiero presentar. Eh, Ahí va mi pantalla. Voy a hacer esta presentación muy rápidamente porque ustedes necesitan tiempo para poder preparar la actividad 4.2. Mis comentarios son los siguientes. El primero, esto es una primera aproximación a la descripción de las tareas y vamos a entrar más en detalle en todo esto en la actividad 3.2. Celebro pues que hayamos podido con algún esfuerzo hacer la distinción entre las tareas prototípicas y las tareas de aprendizaje. Veo que hay un esfuerzo muy grande para trabajar sobre la autenticidad del contexto que Mafe ya ha mencionado anteriormente. Creo que el análisis de la contribución a las expectativas de aprendizaje de nivel superior en esta primera aproximación relativamente informal, pues va a ser útil cuando en la actividad 3.4 se haga este análisis de manera sistemática con base en las secuencias de capacidades y vamos a poder comparar esto con otro. Me parece importante la discusión que hubo sobre la información que se proporciona en una tarea de tal manera que logremos que la demanda que le estemos haciendo a los estudiantes sea la que nosotros deseamos, sino que la tarea sea tal que sea un poco demasiado abierta. Pero también recordemos que en algún momento vamos a poder prever la interacción. Mafe ya hizo alguna reflexión sobre esto, pero yo quiero reiterar que hay una pregunta importante que estamos analizando en MAT 3 desde muchos puntos de vista, y es cómo se aprenden y cómo se usan las matemáticas. Y en MAT 3 estamos promoviendo una visión funcional de las matemáticas escolares versus una visión que, llamémoslo así, tradicional, que sea puramente instrumental. En esa visión tradicional, pues usualmente lo que hacemos es o explicar y después aplicar, o primero mostrar cómo se hace y después aplicar. Pero realmente lo que estamos queriendo enfatizar en MAT 3 es que las matemáticas se hacen abordando y resolviendo problemas. No importa cuál sea la edad de los niños, no importa cuál sea el nivel educativo, no importa cuál sea el tema. Eso se puede hacer, es mucho más difícil, pero eso es lo que quisiéramos lograr. Perdón que vaya tan rápido. En relación con las expectativas de aprendizaje a nivel superior, pues vamos a ver, como decía, este análisis más a fondo cuando trabajemos en la actividad 4.3 en la contribución a los procesos matemáticos y a las capacidades matemáticas fundamentales. Ya también se hizo esta reflexión sobre la matematización. Es bien importante que nosotros revisemos y conozcamos las definiciones de estos procesos matemáticos y de estas capacidades matemáticas fundamentales desde el punto de vista del marco conceptual que estamos usando, que es el marco de PISA 2012. Con respecto a materiales y recursos, esto nos acaba aquí y ustedes seguirán buscando y seguirán analizando materiales y recursos dependiendo de las tareas que vayan desarrollando y de las necesidades que vayamos teniendo.
tengamos en cuenta que sí hay materiales o hay recursos que una de sus principales características es permitir manejar sistemas de representación. Hay preguntas sobre el archivo de fichas de las tareas y entonces ese archivo pues debe seguir el formato del ejemplo de los apuntes. Es un archivo en que se utiliza el estilo GT para un título para el objetivo y después para cada tarea se utiliza el estilo 1T. Esto se ve aquí en los apuntes en la página 21, cuando Mafe comienza a describir la tarea y vemos que hay, digamos que esto sería el título de la tarea y para cada elemento de la tarea lo describimos con un título de nivel 2T y vamos haciendo esa descripción en texto, pues con el detalle que necesitemos, pero tampoco necesariamente con infinito detalle. La actividad 4.2 supone que ustedes descansaron en Semana Santa. Como se los mencioné en la Semana del Formador, desafortunadamente esta actividad es muy larga, porque tendremos que entrar en detalle a no solamente describir cada una de las tareas que ustedes propusieron hoy, sino a mejorarlas en el sentido de tener en cuenta todos los elementos posibles de los 7 elementos que presentamos. Y entonces preguntarnos realmente para esta tarea qué tipo de agrupamiento es apropiado, cómo puede ser la interacción, qué metas realmente estamos buscando, qué requisitos tiene, qué materiales y recursos vamos a utilizar, cómo va a ser la temporalidad, qué etapas tiene, etcétera. Entonces esto yo sé que es un trabajo muy grande, lo lamento, pero esta actividad es una locura de la cantidad de trabajo que tiene, porque esa es la primera parte. Pero la segunda parte es que tenemos que hacer los grafos de secuencias de capacidades de cada una de esas tareas. Y de cara a lo que se viene en la actividad 4.4, pues tendremos que hacer el análisis y la mejora de una de esas tareas así, con base en el grafo de secuencias de capacidades de esa tarea y comparándolo con el grafo de secuencias de capacidades del objetivo de aprendizaje. Y de nuevo, pues habrá que revisar la información previa que ustedes hayan hecho. El archivo de criterios de evaluación describe un poco más en detalle todo esto, pero no quiero quitarles tiempo ahora para hacerlo, entonces les recomiendo pues que lo miren en detalle. Muy bien, eso era todo. No sé, Paola, si da el... Paola o Nelly, ¿me confirman que se me escuchó y se vio lo que presenté, por favor? ¿No hubo reacción entonces? Vale, Nelly. Pues Vale. entonces, Ujú. mucho ánimo con esta actividad. Lamento que esta actividad sea tan desbordante, pero no tenemos remedio, como les comenté en la semana del formador. Y yo estoy seguro que este módulo pues es muy interesante y va a generar muchas cosas para discutir y para progresar. Que estén muy bien a todos los grupos. Un gran abrazo.
Y es, aló, hola Pedro, ¿me escucha? No, pues las únicas preguntas que tenían eran nuevamente con las fichas, ellos se imaginaban como una tabla o algo así, entonces les dije que se guiaran por los apuntes, página 21 a la 26, que igual tú ahí les referiste eso. Y de resto no hay más novedades sobre el número de palabras, entonces les decíamos nuevamente que la formulación no contaba, ni las referencias, ni las tablas, pero pues no sé si vamos a tener alguna consideración respecto a eso por lo extenso. Vamos a ver qué pasa, Paola, pero por ahora nos mantenemos así. Sí, pues eso les dijimos.